Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el bulbo raquídeo, las partes que lo componen y sus respectivas funciones. ¿Qué es el bulbo raquídeo? El bulbo raquídeo es una estructura subcortical situada en la parte baja del tronco del encéfalo, con una forma semejante a un cono. Se trata de la estructura del sistema nervioso que conecta el encéfalo y la médula espinal. Generalmente se considera que el bulbo raquídeo es principalmente divisible en tres partes: pirámides y su decusación piramidal, lemniscos y decusación lemniscal, y complejo olivar inferior. Pirámides bulbares y decusación piramidal. En las pirámides del bulbo raquídeo se localizan fibras nerviosas que conectan la corteza con el bulbo y la espina dorsal, enviando información motora hacia fibras musculares repartidas por todo el organismo. La decusación piramidal son fibras nerviosas de las pirámides que se decusan. ¿Qué quiere decir esto? Que las fibras se cruzan de un lado en una línea media. Lemniscos y decusación lemniscal. Los lemniscos transmiten la información en el encéfalo, concretamente el tálamo y médula espinal. La información que ellos llevan principalmente es de tipo sensorial, y la decusación lemniscal cumple la misma función de la anterior decusación piramidal. Complejo olivar inferior. La función principal de este complejo se involucra en la actividad motora y el aprendizaje de la estructura cerebelosa. Aquí podremos evidenciar otros núcleos y tractos relevantes en la estructura del bulbo raquídeo. Núcleo ambiguo. En esta estructura se inician los nervios vago, accesorio y glosofaríngeo. Dichos nervios participan en el control de la alimentación y la digestión. El núcleo del tracto solitario es la parte del bulbo raquídeo que regula la sensibilidad de algunas vísceras, interviniendo del mismo modo en la función cardiorrespiratoria. Asimismo, la parte del rostro lateral también participa en la percepción del gusto. Núcleo dorsal del vago. Está vinculado a la digestión y controla la producción y emisión de los flujos gástricos. Por consiguiente, es parte de una entramada red neuronal implicada en el sistema nervioso entérico, enmarcado en parte en el sistema nervioso periférico. Núcleo del trigémino. Este núcleo es de especial relevancia a la hora de transmitir la información del dolor, la temperatura y el tacto. En conclusión, se podría decir que el bulbo raquídeo tiene la compleja función de controlar las necesidades inconscientes de nuestro organismo, tales como la respiración. Es Andrés Enrique Guerrero Villa, hago parte de la Fundación Universitaria del Área Andina. En mi trabajo me tocó explicar las estructuras subcorticales. En este momento voy a explicar nomás 4: el hipocampo, el cerebelo, la amígdala y los ganglios basales. ¿Qué son las estructuras subcordinales? El sistema o estructura subcortical, localizado en ambos hemisferios cerebrales, está compuesto por aquellos centros cerebrales que se ubican entre la sustancia blanca, situándose cerca de la región lateral y ventral de los ventrículos laterales. Ganglios basales están estructurados, corresponden a un conjunto de núcleos cerebrales que se encuentran localizados a la altura del lóbulo temporal medial, situados sobre el tálamo. Presentan conexiones hacia la corteza cerebral, las cuales son indispensables en el proceso del aprendizaje y de la memoria de los procesos inconscientes relacionados con la memoria explícita. El hipocampo se deriva de la región medial del telencéfalo. Forma parte del sistema límbico, jugando un papel importante
en la adquisición del aprendizaje especial y la consolidación de la memoria tanto a largo como a corto plazo. El cerebelo está ubicado en la parte posterior de la protuberancia, encontrándose conectado con el tronco del encéfalo por medio de los pendículos de la función principal que desempeña el cerebelo. Se encuentra relacionada con la regulación del movimiento y la postura. Sin embargo, estudios recientes se han inclinado más por los hallazgos a nivel neuropsicológico, en donde el cerebelo se ve involucrado en la planeación y en el control motor, atención, funciones ejecutivas, principalmente en la flexibilidad mental. La amígdala. La amígdala es la estructura localizada en el lóbulo temporal y tiene como función coordinar y regular reacciones de alarma, involucrada con el miedo y la ansiedad. En otras palabras, la amígdala es la estructura encargada de evaluar la magnitud de la amenaza y a través de sus conexiones con la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza cerebral anterior y el hipocampo permite hacer consciente esa experiencia. Hola, mi nombre es Carol Ortiz y hoy les vengo a hablar de algunas de las patologías que se presentan en el tronco encefálico. Una de las patologías más comunes se llama glioma del tronco encefálico infantil. Este suele aparecer alrededor de los 6 años y en lo general no produce ningún tipo de síntoma hasta que su tamaño ya es muy grande. Esta es una enfermedad por la cual se forman células benignas no cancerosas o malignas cancerosas en los tejidos del tronco encefálico. La mayoría de los gliomas del tronco encefálico infantiles son gliomas pontinos que se forman en la protuberancia del tronco encefálico. Los tumores cerebrales son el tercer tipo más común de cáncer en los niños. Aquí se puede apreciar que la protuberancia aquí en el tronco encefálico. Los síntomas dependen mucho de la velocidad del crecimiento del tumor y de su localización. Los síntomas más comunes son el dolor de cabeza, normalmente da mucho en las mañanas y no responde adecuadamente a la toma de analgésicos y también se asocia con vómitos. Alteraciones a nivel de conciencia con tendencia a sueño, alteraciones de personalidad o de estado de ánimo como apatía y falta de interés, alteraciones de equilibrio, alteraciones de visión o visión borrosa, crisis epilépticas, déficit de alguna capacidad motora, ya sea pérdida de fuerza de un brazo, de una pierna, de la mitad del cuerpo, imposibilidad para hablar, déficit en la capacidad sensitiva, con hormigueos en un brazo, en una pierna. El tratamiento depende mucho del estado de la enfermedad. Suele curarse con cirugía asociada o no a la radioterapia, excepto el glioma pontino difuso que puede no responder al tratamiento. Lastimosamente, los tumores cerebrales no pueden ser prevenidos. Otra de las patologías más frecuentes se llama malformación de Arnold-Chiari. Es una afección donde el cerebelo, la parte del encéfalo que controla la coordinación y el movimiento muscular, desciende a través de un orificio que hay en la base del cráneo. Este orificio se llama foramen magnum. Por su interior solo suele pasar la médula espinal. Muchos de los niños con la malformación no presentan ningún síntoma. En la imagen se puede apreciar un cerebro normal y uno con la malformación. Los síntomas. Muchos de los niños afectados por la malformación no llegan a presentar síntomas. Y en el caso de que lleguen a presentar, estos son los síntomas más frecuentes: dolor de cabeza,
sobre todo después de toser, estornudar o hacer esfuerzos, problemas de equilibrio, dolor de cuello, mareos, problemas en la visión, coordinación de manos deficiente, adormecimiento y hormigueo en las manos y pies, cambio en los hábitos al orinar, dificultad para tragar y ronquera. Las causas. Bueno, hay 4 tipos distintos de malformación de Chiari: el 1, el 2, el 3 y el 4. El tipo 1 es el más frecuente. Los médicos no conocen exactamente cuál es la causa de la malformación de Chiari tipo 1. Un bebé puede nacer con esta malformación o bien desarrollarla durante los primeros años de su vida. Con menor frecuencia, esta malformación puede ocurrir más adelante a raíz de un traumatismo, una afección u otros problemas médicos. Esta malformación se puede dar por familias, por lo tanto puede ser de base genética. La malformación de Chiari tipo 1 ocurre en el espacio que ocupa el cerebelo, es más reducido de lo normal o tiene una forma extraña. Esto hace que la parte del cerebelo se comprima hacia abajo al pasar por el foramen magnum. Esta compresión ejerce presión sobre el cerebelo y la médula espinal puede llevar a la aparición de síntomas. El tratamiento. En los niños que no presentan síntomas, los médicos suelen recomendar hacer un seguimiento a través de resonancias magnéticas o RM para ir revisando cualquier posible cambio que pueda ocurrir. La cirugía no suele ser necesaria. Cuando un niño presenta síntomas graves, los médicos suelen recomendar un procedimiento quirúrgico llamado compresión de fosa posterior. Este proceso amplía el espacio que puede ocupar el cerebelo y reduce la presión ejercida sobre la médula espinal. Los médicos recomiendan que los niños con una malformación de Chiari tipo 1 eviten ciertas actividades como la gimnasia, la lucha libre, los deportes y muchos deportes más de contacto. Muchas gracias.